Estamos en unidad 6, Israel en Sinaí, en la unidad en la que vamos a explorar más detalles sobre los 10 mandamientos y su papel para la vida de Israel. Los 10 mandamientos tenían el propósito de mostrar y enseñar la vida nueva a Israel, en vez de obligaciones para ganar su posición como el pueblo de Dios. Y podemos ver esto con el orden de los eventos de Éxodo. Tenemos el rescate y después tenemos los 10 mandamientos en la montaña de Sinaí, leyes. Israel no tenía que seguir las leyes para ser salvo. Recibieron la salvación y después recibieron las leyes. Básicamente, los 10 mandamientos tienen dos partes. 1 al 4 son las obligaciones hacia Dios y el resto, obligaciones a su prójimo. Pero cuando hablamos de la ley, hablamos más que los 10 mandamientos. Hay más que 600 leyes en el Pentateuco. Pero los 10 mandamientos es el corazón de todos. El resto de las leyes se llama el código pactual y son la aplicación de los 10 mandamientos. En otras palabras, los 10 mandamientos son las fundamentales del pacto con Dios. Pero el código pactual refiere a eventos específicos, como leyes por casos, que describe algunas posibilidades en otras situaciones específicas. Vemos algunas diferencias en la forma también. Los mandamientos son escritos en imperativos directos y no describe los castigos. Por ejemplo, honra a tu padre y tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Imperativo directo, sin castigo. Mientras el código pactual, eso es Éxodo 21, el próximo capítulo, no siempre, pero normalmente son escritos en la tercera persona con el indicador sí. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá. Y nuevamente enumera los castigos si es un crimen. Otro ejemplo. En los 10 mandamientos tenemos el mandamiento sencillo. Acuérdate el día del reposo para santificarlo. Mientras, en el código pactual, 21 y más, tenemos eventos. Por ejemplo, no es solo si comprarás el siervo, solo 6 años servirá. Hay otras posibilidades. Después, el siervo puede salir, el siervo puede quedarse con la familia. No es una obligación tener un siervo hebreo, pero si pasa, si llega a la eventualidad de tener una, aquí es el curso de la acción, tomando en cuenta de las leyes anteriores y el 10 mandamientos. Pero aunque vemos dos formas de las leyes, los 10 mandamientos y el código pactual, ¿por qué todas las leyes salen de Dios? La ley es una forma de dirección divina, es decir, expresan el deseo personal de Dios. Por eso, romper una ley es un pecado, un rompimiento de la relación entre Dios y Israel. A veces hay una tentación de dividir la ley en 3 partes, la ley moral, la ley ceremonial, civil y la ley religiosa, para hacer una jerarquía de importancia o de relevancia. Pero ¿por qué la ley tenía la función de dirigir la nación de Dios hacia la voluntad de Dios? Tal divisiones pierden el propósito. Para Israel, ser santo significa que tenían que seguir toda la ley. Como mucho en el Pentateuco, hay semejanzas entre el texto que tenemos acá y documentos similares en el mundo antiguo. Como en el Nuevo Testamento, la biografía no era un tipo de documento nuevo que solo existía para la Biblia. Tampoco la idea de tener y el formato de la ley no era única en el Antiguo Testamento.
Lo que es importante es cómo es la ley de la Biblia diferente que la ley de los otros imperios. Una diferencia importante es que la ley de la Biblia enseña que la vida humana es sagrada y la temporalidad de la esclavitud con la obligación de mantener la dignidad humana por todo. Esto es nuevo, único en la Biblia. Podemos hablar mucho de la ley, pero necesitamos seguir con la historia. Y sabemos que después de recibir la ley, Israel siguió hacia la tierra prometida. Pero también sabemos, mientras Moisés todavía estaba en la montaña recibiendo la ley, Israel ya estaba alabando una imagen común para un Dios poderoso, un becerro de oro. Después del castigo, a pesar de renovar las promesas, la relación entre Dios y Israel cambió. Antes del becerro, vamos a dibujar un becerro. Antes del becerro, Dios tenía una relación directa con Israel. Pero después del becerro, Dios se alejó un poquito y solo tenía su relación con Israel por Moisés. Por ejemplo, Dios no estuvo en medio de ellos en una forma inmediata, como en capítulo 33, versículo 3. Y por eso Moisés era más importante en su papel como mediador. Y el contacto entre él y Dios dejaba su marca resplandeciente en la cara de Moisés. Vemos esto en el velo que Moisés usaba y no usaba, una imagen de la plenitud de la presencia de Dios. Esta presencia fue reducido para todo de Israel, aparte de Moisés, después del incidente del becerro de oro. Con esta unidad terminamos la exploración de los eventos del Éxodo y pasamos al próximo libro. Gracias.